estamos otra vez con ustedes. Qué bien que ya estén tratando de escuchar el mensaje y la música que tenemos preparada este domingo para todos ustedes. Es el Día del Señor y el Día del Señor nos entusiasma estar compartiendo con los hermanos y también con aquellos que no son hermanos, que todavía no han entregado su corazón a Jesucristo. Nos gusta compartirles, porque puede ser que este sea el día en que empiecen una vida nueva, una vida diferente, una vida en Cristo, por supuesto. Estimados amigos, es tan precioso estar en Jesús. A veces vienen dificultades y problemas, pero cuando estamos en Él, aprendemos a soslayarlos, porque Él nos da el poder de su Santo Espíritu y nos llena de gozo y entusiasmo nuestro corazón. Qué bien nos sentimos de estar en Cristo Jesús. Les saludamos enviándole un saludo a todos aquellos que nos escuchan, aquellas iglesias donde participamos cada domingo y entre semana, pero que ahora no lo podemos estar haciendo. Allá una iglesia que se encuentra en Summit, Illinois, ahora estamos aquí en Berwyn, pero también hay una iglesia en Chicago, la iglesia de Crawford Bible Church. Allí nuestro hermano José es el que comparte la palabra de Dios. Creemos que todo aquello que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor y con todo nuestro entusiasmo. Enviamos también un saludo a todos aquellos que sintonizan nuestro programa radial Encuentro, que lo transmitimos a través de Radio Cultural TGN. Si usted quiere escucharlo, puede sintonizar a través de la internet Radio Cultural TGN Guatemala. Transmitimos 2 veces a la semana, los sábados a las 2 de la tarde, hora de Guatemala. Y aquí también desde Guatemala a las 10:30 los miércoles. Ahí es donde enviamos un mensaje, es un estudio bíblico que llevamos paulatinamente adelante. Cada uno de ustedes puede sintonizarlo donde quiera que se encuentre aquí en Estados Unidos, también lo puede hacer porque es a través de la internet. Alabamos a Dios por este domingo. También nosotros glorificamos su santo nombre y nos ponemos en sus manos preciosas. Ahora queremos saludarles también a todos aquellos que de alguna forma están pasando por alguna prueba. Yo sé que algunos tienen dificultades físicas ahorita y allá desde su hogar queremos clamar a Dios con todo nuestro corazón. Y queremos también enviar un saludo a todas las madres. Nos recordamos también de cada una de aquellas personas que en nuestras iglesias son madres, tienen ese privilegio de tener sus hijos. Ahora, hay algunas personas que están en situación diferente. Algunas madres se quedaron sin su esposo por alguna razón y ellas han tenido que batallar con su familia. Saludamos a estas mujeres que han servido de papá y mamá para sus hijos. Saludamos también a aquellas que están con toda su familia, que están juntos, que están glorificando a Dios, teniendo siempre la presencia de Dios en su corazón. Saludamos también a aquellas que queriendo tener hijos no pudieron. En nuestra iglesia hemos tenido personas que Dios no les permitió, no quiso concederles el ser madres, pero Él tiene sus razones, Él tiene sus propósitos para cuando a una mujer no le dé ese privilegio. Así que les enviamos nuestro saludo esperando que Dios les dé la paciencia y la fortaleza para seguir adelante. Dios es maravilloso y es grande para levantarnos también y guiarnos y llenar nuestra vida de ese gozo y de esa alegría. Saludamos a todos aquellos hermanos otra vez de la iglesia Nazaret aquí en Berwyn, de la iglesia El Mesías allá en Summit, Illinois, y también a la iglesia de Crawford. Los saludamos con todo nuestro corazón y vamos a empezar con una alabanza. Esta alabanza se titula Levántate y sálvame. Estimado amigo, estar en Cristo es saber que Él nos levanta, nos entusiasma. Parece que hoy estamos un poquito tristes y un poquito temerosos, ¿verdad? Ahora que se dio un poquito de libertad para que las personas puedan volver a su vida cotidiana, ha habido mucho más contagios con esta situación en la cual nos encontramos. Estamos viviendo prácticamente encerrados, pero confiamos en que pronto va a pasar eso y hay buenas noticias. Estaba escuchando hoy en la mañana que tal vez para el mes de agosto se tenga una vacuna. Sin embargo, se va a llevar todavía más meses en que se pueda multiplicar esa vacuna. Son miles de millones los que se tienen que hacer y eso va a llevar mucho tiempo. Así que confiemos en Dios, confiemos en que Él nos va a guardar a ustedes
Y los que aún están pasando por esa prueba, pues confíen en Dios. Pongan su corazón y su cuerpo en las manos de Dios. Él puede hacer grandes cosas con nosotros. Vamos a dejar a nuestro hermano José con esta interpretación que se titula Levántate y sálvame. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Bueno, estamos contentos porque estamos celebrando siempre el Día del Señor. Eso llena de entusiasmo nuestro corazón y con todo gusto compartimos la palabra de Dios. Tenemos mucha esperanza en que pronto volveremos a nuestros templos. Claro que es muy bonito hablarles desde aquí a tanto lugar donde llega el mensaje de la palabra de Dios. Nos sentimos también muy contentos de eso, pero extrañamos siempre el reunirnos en la iglesia y poder convivir con los hermanos.
Hay muchas dificultades ahora en varios países. Hemos estado viendo que se ha incrementado un poquito el contagio con esta dificultad. Estimado amigo y hermano, guardemos siempre obediencia a las personas que conocen de la medicina, que saben de eso. Tratemos de ser cuidadosos. Hay personas que se sienten un poquito autoritarias y dicen que ellos no quieren guardar esta cuarentena y que quieren hacer lo que quieran. Estimado amigo, tenemos que reconocer el derecho de los demás también. Cuidémonos nosotros y cuidemos a los demás. Nosotros no estamos solos en esta tierra. Tenemos mucha gente que nos rodea y por amor a ellas, tratemos nosotros de cuidarnos, de usar nuestro tapabocas, como le llaman a eso, y también de lavarnos nuestras manos. Estoy haciendo esto desde acá porque estoy hablándole a casi tanta gente que está viviendo en lugares donde esta enfermedad está proliferando. Pero vamos a confiar en nuestro Dios y hoy vamos a compartir algo que encontramos ahí en la Sagrada Escritura, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 1, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 1. Es una porción bastante larga, pero solo vamos a extraer algunas enseñanzas básicas de ese pasaje. Dice allí en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Estoy leyendo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 1, versos del 3 en adelante. Estoy repitiendo esto porque probablemente usted tenga una Biblia cerca y quiera abrirla y darse cuenta cómo extraemos las enseñanzas de la palabra de Dios. Allí en el capítulo número 1 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios dice, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En el verso 9 continúa diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y nos librará en gran manera de la muerte. En el verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Estimado amigo, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura y encontramos esas enseñanzas que hablan de la consolación, debemos tomar en cuenta algunas cosas. Algunas de esas cosas importantes es que Dios permite a sus hijos que enfrenten algunas aflicciones. Pero ¿cuál es el propósito de esas aflicciones? Es para tener un poco de experiencia, para que cuando llegue alguna persona en una circunstancia semejante, yo la pueda consolar. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, él había tenido dificultades. Algunas personas habían criticado su conducta, su manera de ser.
Pero en esta segunda carta, él trata de defender el punto de vista de él y cómo está sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero empieza diciendo que él había sufrido mucho por las críticas y dificultades y persecuciones que había tenido. Eso le produjo aflicción. Y estimados amigos, no vamos a poder eximir las aflicciones que tenemos en nuestra vida. A veces tenemos tribulaciones y angustias y penas. Ahora, ¿cuál es la suya? No lo sabemos. Pero vamos a enfrentar algunas, y sobre todo los hijos de Dios enfrentamos aflicciones para que podamos nosotros consolar a las demás personas, para que puedan tener ellas el consuelo que nosotros les podemos dar. Cuando somos enfrentados con situaciones diversas, nosotros vamos tomando experiencia, vamos aprendiendo de ello. Hace algún tiempo, yo iba a ser sometido a una operación en uno de los hospitales aquí de Estados Unidos. Tenía un poco de temor, era la primera vez que iba a ser enfrentado con una cirugía un poco delicada. Sucedió hace muchos años, por supuesto. Llegué ante una persona que apreciaba mucho, ya no está con nosotros, el Señor se la llevó. Pero esta persona, cuando me vio, me dijo, lo miro un poquito acongojado. Y le dije, sí, van a hacerme una cirugía un poquito delicada. Y tengo pena. Y ella me dijo, no se preocupe, yo tengo 8 cirugías. Y he estado a punto de perder la vida como unas 7 u 8 veces. Y entonces eso me consoló. Dije, yo con una que estoy empezando estoy tan angustiado. Y esta hermana, esta creyente en el Señor Jesucristo está tan confiada. Tengo que armarme de ese valor. Y así enfrenté esa cirugía y gracias a Dios todo salió bien. Ahora, ella fue una persona que pasó una aflicción para después poderme consolar a mí. Y eso acontece con nosotros. Algunos están pasando una pobreza difícil. Están aprendiendo a enfrentar la pobreza. Perdieron su trabajo o se encuentran en circunstancias de enfermedad. Y entonces esas experiencias nos enseñan a consolar a otras. Y eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Las experiencias nuestras nos nutren de consuelo para que nosotros podamos consolar, pero con el poder con el que Dios nos consuela a nosotros. El consuelo que da el Señor es un consuelo verdadero, es un consuelo que nos llena y que nosotros podemos enfrentar cualquier vicisitud confiando en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los cristianos tenemos esa ventaja. Tenemos en quien confiar, tenemos a quien acudir. Y cuando clamamos con todo nuestro corazón, y a veces hasta con lágrimas, el Señor nos escucha y nos manda la respuesta, de acuerdo a su voluntad, por supuesto, pero viene una respuesta que nos da paz. Dice la Sagrada Escritura que nuestras aflicciones deben ser colocadas en nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos llene de su paz, para que Él lleve la carga también. Así dice el apóstol Pedro, que echemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos aflicciones? Y vamos a dar algunas razones, 5 razones de nuestras aflicciones. Si usted está enfrentando alguna, probablemente pueda aconsejar a otra persona que está pasando por semejante situación. He estado con personas que han enfrentado situaciones difíciles como el cáncer. Ahora, el cáncer es una enfermedad que se puede controlar. No era como hace algunos años, que era una enfermedad de muerte. Ahora no. Ahora hay muchas oportunidades que las personas sobrevivan. Pero he tenido algunos miembros de las iglesias que tenían esta enfermedad. Y cuando alguien llegaba con una noticia como esa de que tenía cáncer, le llamaba a una de esas personas que habían sobrevivido y les decía cómo poder aconsejarlo. Y entre ellas se ayudaban de tal manera que se motivaban para seguir adelante. Ahora, estimado amigo, Dios hace eso con nosotros. Dios nos da experiencias para que nosotros podamos aconsejar a las demás personas. Dios nos da aflicciones para que cuando las demás personas tengan a su aflicción, nosotros podamos darles palabras de consolación. Ahora, no es de nosotros, es el poder de Dios el que nos llena y que nos nutre. ¿Por qué tenemos aflicciones? En primer lugar, porque eso motiva a la comunión. Y dice en la Sagrada Escritura, allí en el verso 7 que hemos leído, dice la palabra de Dios, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme.
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Estimado amigo, las aflicciones producen en nosotros comunión, porque entre unos y otros empezamos a clamar a Dios y empezamos a comprendernos. Al principio, cuando empezó esta circunstancia de enfermedad en muchas familias, muchos se sentían como prejuiciosos de que alguien se enfermara. Pero a medida que el tiempo pasa, vamos comprendiendo a las personas y vamos a tratar de ayudarlas. No vamos a tenerlas como personas que tienen alguna enfermedad terrible y que merezcan ser apartadas. No, tenemos que aprender a comprenderlas y a ayudarlas también. Tenemos que aprender eso, estimado amigo. No debemos nosotros de ser personas que nos sintamos carentes del cariño y el amor que los demás merecen. Eso sí, vamos a tener cuidado de nosotros tener nuestras precauciones, pero no vamos nosotros a carecer del amor. Es necesario orar por esas personas. Es decir, que las aflicciones motivan a la comunión. El apóstol Pablo dice eso. Cuando él se encontró en circunstancias difíciles, en peligro de perder su vida, dice que las personas que lo conocían, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, colaboraron con él para poder sentir él el respaldo de la oración de los hermanos. Es decir, que las aflicciones motivan a la comunión. Si usted está sufriendo, va a encontrar que hay hermanos que se van a simpatizar con su problema y van a consolarlo y van a tratar de darle ánimo para seguir adelante. Esa es la tarea por las cuales nosotros estamos en esta tierra. Claro que compartimos el Evangelio, pero además de eso, tratamos de mantener comunión con los hermanos. Otra cosa más que dice la Sagrada Escritura, que las tribulaciones vienen a nosotros, es porque despierta nuestra confianza en Dios. Y dice la Sagrada Escritura allí, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En esa situación se encontró el apóstol Pablo, estimado amigo, ya casi a punto de morir. Pero debemos de reconocer también que nuestro Dios lo guardó. Estimado amigo, cada uno de nosotros, cuando pasa por tribulación, la confianza en Dios es despertada. La confianza en Dios se manifiesta, y como dice ese verso de la Sagrada Escritura, en el verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Estimado amigo, nuestra confianza está en Dios. Eso hace en las tribulaciones que nosotros crezcamos espiritualmente, vayamos perfeccionándonos. Nuestra confianza en Dios ha crecido mucho, estimado amigo, y tiene que seguir creciendo. En Estados Unidos han dicho ahora que prácticamente se van a tener que contagiar muchas personas con las situaciones difíciles que se enfrentan para poder crear defensas en el cuerpo. Dicen que alrededor de el 60% va a terminar contagiado. Eso es mucha gente. Sin embargo, ahora nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. Y puede que Dios acalle la pandemia, que Dios la detenga como detuvo la tormenta cuando los discípulos iban en la embarcación. Estimado amigo, confiamos en Dios y reconocemos que las aflicciones vienen para que nosotros confiemos en el Señor, para que creamos en Él, que es poderoso, que tiene la capacidad de guardar nuestra vida, si es su voluntad en esta tierra, por mucho tiempo más. Pero Él es el que decide. Él es el que nos llena de alegría en nuestro corazón. Tenemos que salir a la calle, no podemos evitar salir. Sobre todo nosotros que estamos viendo a los hermanos, a veces tenemos que salir y tenemos que pasar un poco de riesgo. Eso sí, guardamos nuestras precauciones, pero confiamos en el poder de Dios. Él es maravilloso para nosotros. Él nos ha guardado hasta esta edad. Y si es su voluntad, nos guardará por años más. Pero Él es el que toma la decisión. El Señor guarda nuestra vida. Las aflicciones tienen primero el propósito de la comunión con los hermanos. Porque aprendemos a querernos unos a otros. Aprendemos a comprender nuestra situación. Aprendemos a sentir empatía. Todos enfrentamos aflicciones una que otra vez.
Un famoso predicador de hace muchos años que se llamó Charles Haddon Spurgeon padecía de depresiones. A veces se sentía casi hundido. Y en uno de sus mensajes, antes de empezar a predicar, les dijo a los hermanos: estimados hermanos, estoy con una depresión tan grande, tan difícil de soportar. Espero que ninguno de ustedes vaya a enfrentarla. Cuando uno lee los sermones de Charles Haddon Spurgeon, se siente pero motivado a aprender cada vez más de la Sagrada Escritura. Pero nunca se imagina uno que como hombre él también tuvo que enfrentar aflicciones como era la depresión. Los seres humanos nos deprimimos. Tal vez alguno aparezca allí y me diga: es que si usted confía en Cristo jamás se va a deprimir. No podemos decir esas cosas. A veces vienen enfermedades físicas, pero también a veces vienen enfermedades que tratan de tocar nuestra alma, como la depresión. Esa tristeza, esa desesperación, esa falta de propósito se llama depresión. Y el Señor trae eso a nuestra vida precisamente para que nosotros confiemos en Él, para que dependamos de Él. Dice la Sagrada Escritura que las aflicciones motivan a la comunión. En segundo lugar, despierta nuestra confianza en Dios. Hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos aprendido a confiar en Él. Y seguimos adelante. Ahora, no sabemos cuándo el Señor tiene en sus planes llevarnos con Él, pero debemos de estar listos, debemos de estar a cuentas. Dice la Sagrada Escritura: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, no lo endurezca. Si siente que hay algo en su corazón que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, clame a Dios, pídale perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confiar en nuestro Dios y creer en Él y agarrarnos y tomarnos de su mano preciosa. Pero no vamos a permitir volver otra vez al pecado. Una persona que se vuelve a deleitar en el pecado como antes lo hacía, probablemente no se ha convertido. Porque los cristianos, puede que resbalemos, pero no nos contentamos con quedar tirados. Inmediatamente nosotros reaccionamos y tratamos de volver a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará espiritualmente. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y qué bien es alcanzar la misericordia de Dios. No estamos exentos de pecado. Dice la Biblia: porque si decimos que no pecamos, mentimos y hacemos mentiroso al Señor. Somos pecadores, pero somos pecadores perdonados y también con el poder de ir saliendo de la esclavitud del pecado. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su soberana voluntad. Tenemos que aprender a confiar y a creer en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, las tribulaciones nos hacen que nosotros conozcamos el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí que el poder de Dios no solamente lo libró, sino que lo libra y lo librará. Dice ahí en el verso 10: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Los tres tiempos están ahí: nos libró, nos libra y nos librará. Hace un tiempo estábamos viajando de Chicago a San Francisco, casi cruzando Estados Unidos, todo el cielo de Estados Unidos. Pero cuando íbamos ya a punto de aterrizar, vimos que allí en el aeropuerto habían muchos bomberos, que habían ambulancias, y con los que íbamos le dijimos: hay algo está pasando abajo. Y bueno, llegamos, pero cuando llegamos y aterrizó el avión, la gente empezó a aplaudir. Y entonces me empecé a preguntar: ¿qué pasaría que la gente está tan contenta? Y entonces supimos que el avión había estado en peligro de incendiarse, pero nosotros ni nos cuenta nos dimos qué estaba pasando. Pero ya estaban los bomberos y las ambulancias ahí. Dios nos libró. No fue nuestro día en aquel entonces. Dios nos guardó y Dios nos guarda también. Nos guarda de tantas maneras. Casi siempre cuando uno está en un hospital le hacen firmar muchos documentos, ¿verdad? No sé si pasa en todos los países eso, pero en Estados Unidos sí. Usted tiene que dar la autorización de los exámenes que le van a hacer y le hacen firmar un papelito.
Y cuando le van a hacer una transfusión de sangre, le hacen firmar otro papelito. Y entonces uno lo que hace es llenar y firmar y ni se preocupa qué dice ese papelito. Un día de tantos, después de haber tenido un examen, me dijeron los médicos, probablemente tengamos que hacerle una transfusión de sangre. Y firme aquí, yo firmé. Pero le dije, permítame un momentito, voy a leer qué dice ahí. Y traté de leer, y estimado amigo, cada transfusión de sangre era un riesgo tremendo. Un riesgo de que fuera a dar un infarto. Un riesgo de que fuera a tener un contagio de otra enfermedad. Un riesgo de que yo fuera a quedar con algún problema en mi corazón o en mi cerebro. Yo no sabía qué tan delicado era que uno hiciera una transfusión de sangre. Pero cuando terminó todo lo que tenían que hacer los médicos, me dijeron, no hubo necesidad de hacer esa transfusión. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios me libró. Ahora, constantemente nos libra. Nos levantamos, gracias a Dios. Yo cuando despierto y abro mis ojos, alabo a Dios. ¿Por qué? Porque pude despertar. Hay gente que ya no despertó. Y puedo caminar, y todavía puedo alimentarme, y todavía puedo hablarle a usted. Ahora, gracias a Dios, Dios nos libró, nos libra y un día nos librará. Estimado hermano y amigo, un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Sabe usted que la salvación tiene los tres aspectos? Primero, el Señor salva nuestra vida de la condenación eterna. Nos salvó de la condenación eterna. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 8 y verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, dice la palabra de Dios eso. No hay condenación. Dios nos libró. Cuando confiamos en Jesucristo, nosotros somos librados de la condenación eterna, porque el Señor aplica su sacrificio con su Santo Espíritu a nuestra vida. Y aquel sacrificio que se hizo en la cruz se aplica a nosotros, y entonces somos justificados, somos perdonados, somos personas que vamos empezando una vida tal cual el Señor quiere. Agradecemos a Dios por eso. Es decir, que la salvación en el tiempo pasado es que nosotros ya fuimos perdonados y nuestra salvación nos la dio el Señor y aplicó el sacrificio de Cristo a nuestras culpas. En segundo lugar, la salvación también es presente. El Señor continuamente nos está librando de la esclavitud del pecado. Nuestro cuerpo tiende al pecado. Hay tres enemigos que tratan de destruir nuestro gozo en Cristo: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, ese sistema que nos rodea, trata de apartarnos de Dios. Y algunos se dejan gobernar por ese sistema y terminan alejados de Dios o rechazando la salvación que el Señor les puede dar. Además, está la carne, nuestros instintos, ¿verdad? Nuestros deseos de desobedecer a Dios, de satisfacer nuestros placeres que no son genuinos ni son del agrado de Dios. Entonces, esa es la carne. Y luego está el diablo. ¿Que voy a hablar del diablo? Sí, la Biblia lo menciona, lo mencionó nuestro Señor Jesucristo. Pero ese era de un cristianismo antiguo, me dicen algunos. No, usted está equivocado. Lea la Biblia. El diablo sigue molestando, sigue fastidiando, sigue trayendo tristeza y dolor y pecado a tanta gente. Hay algunos que dicen, es que yo ya no creo en esas cosas. Pues qué lástima. Esa es una de las manifestaciones de que el diablo lo está agarrando, porque usted no está teniendo la confianza plena en lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros reconocemos que somos librados de la esclavitud del pecado. Y un día, no sé cuándo va a pasar eso, pero un día seremos librados de la presencia del pecado. Cuando el Señor nos lleve con Él, entonces seremos librados de la presencia. Ya no habrá ni pecado. Dice en el libro de Apocalipsis que no va a haber ni lágrima, ni tristeza, ni muerte, ni dolor. Estamos agradecidos a Dios por eso. Vivir la vida cristiana es disfrutar. Incluso teniendo las aflicciones, crecemos espiritualmente, confiamos en nuestro Dios. Primero, las aflicciones nos motivan a la comunión. Segundo, despierta nuestra confianza en el Señor. Tercero, conocemos el poder de Dios que nos libra, nos libró y nos librará.
En cuarto lugar, manifiesta la cooperación de la oración. Dice en el verso 11 que estábamos leyendo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 1, en el verso 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Allí encontramos que también las aflicciones despiertan un espíritu de oración. Cuando alguien está enfermo, inmediatamente nos ponemos a orar todos. Y vieran cómo Dios contesta de precioso. Y vieran cómo Dios responde. Hace algunos días estaban hermanos muy enfermos, con riesgo de tener dificultades que iban a permanecer siempre. Sin embargo, clamamos a Dios con todo nuestro corazón y fueron libertados. Alabado sea Dios. No hay enfermedad que el Señor no logre curar. Los médicos dan un diagnóstico. Las medicinas nos ayudan a soportarla. Pero si estamos en las manos de Dios, Él nos puede dar curación total. Él nos puede liberar totalmente, si es su voluntad lo va a hacer. Los cristianos tenemos esa esperanza bendita, que si es la voluntad de Dios, nosotros somos sanados de una manera muy misericordiosa y maravillosa por nuestro Señor. Entonces las aflicciones lo que hacen también es despertar un espíritu de oración, pero de oración en serio, no como algunos dicen, voy a orar por usted y ya no oran por uno. No, nosotros vamos a orar en serio. Cuando alguno de nuestros parientes o miembros de nuestra iglesia se enferma, nosotros oramos, hasta lloramos, porque no queremos verlos enfermos, no queremos que sufran nuestros hermanos, no queremos que pasen circunstancias difíciles y clamamos con todo nuestro corazón por eso. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿A poco cuando usted no tiene algún familiar enfermo, no llora y clama a Dios por su salud? Pues lo mismo hacemos nosotros con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque los queremos, son nuestros hermanos. Somos hijos del mismo Dios. Acuérdese que los que hemos creído en Cristo y le tenemos en nuestro corazón y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Ahora, no todos somos hijos de Dios. Eso es lo que yo aclaro siempre. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No, algunos son criaturas de Dios, son su creación. Pero hasta que uno recibe a Cristo en su corazón y decide seguirlo y le obedece y se arrepiente de sus pecados, entonces se constituye en hijo de Dios. Ahora todo esto lo hace el mismo Señor en su corazón. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo hizo el Señor y estamos contentos por eso. Ahora, estimado amigo, en último lugar, las aflicciones producen en nosotros un motivo de gratitud. Dice en el verso 11, leyéndolo otra vez, dice ahí, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. También las aflicciones producen en nosotros gratitud. Estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos porque nos ha guardado hasta ahora. Estamos agradecidos porque nos ha liberado de aflicciones terribles. Ahora tenemos una aflicción todos, ¿verdad? El Señor nos librará. De alguna forma nos va a traer paz al corazón. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, en su capítulo 4 y verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Y es un mandamiento. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Quiere decir que vamos a confiar en el poder de Dios. Vamos a depender de sus enseñanzas maravillosas. Estimado amigo, estar en Jesucristo es encontrarle razón a cada cosa que pasa. Dios tiene un propósito. Jamás nos imaginamos que íbamos a pasar nosotros por una pandemia, ¿verdad? Decíamos eso, pasó hace 100 años, pero no nos imaginamos que íbamos nosotros a enfrentar semejante situación. Andar nosotros por la calle cubiertos de esa manera era extraño. Sin embargo, Dios lo permitió. Si Dios no hubiera querido, no lo permite. Él controla todo. No crea usted que a Dios se le escapó. No. El Señor conoce todo, estimado amigo, y esa es la confianza que tenemos. Ahora clamemos a Dios. Dice la Sagrada Escritura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que la tenemos. Y esa es nuestra confianza que tenemos en Cristo Jesús, en que Él nos oye. Estimado amigo, ¿ha pensado usted en seguir a Jesucristo? Y estimado hermano, confiemos en Jesucristo, creamos en Él, dependamos de sus enseñanzas maravillosas. No se quede ustedes sin perfeccionar su vida. En medio de esta crisis, crezca en confianza al Señor, crezca en su comunión con los hermanos, crezca también en su gratitud. Cada día agradezco a Dios porque todavía estamos bien. Si un día Dios permite que enfrentemos alguna situación difícil, Él nos dará fuerzas, Él nos dará la capacidad de enfrentarla. ¿Por qué no vamos a confiar de esa manera? Si Él nos ha dicho que está siempre con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de esta tierra. El Señor va a estar con nosotros siempre. Estimado amigo, vivamos nuestra vida confiando en Dios. No se sienta amedrentado y angustiado, porque algunas veces enfrentamos esa situación, pero dejemos que el Espíritu Santo nos controle, que tengamos esa esperanza bendita, que tengamos esa confianza en saber que estamos en las manos de Dios. Nada va a escapar de las manos de Dios, Él nos tiene en sus manos. Si Él quiere tenernos un poquito enfermos, alabado sea su nombre. Si nos quiere llevar con Él, dice el apóstol San Pablo que lo cual es mucho mejor, pues entonces nos iremos con Él. Pero si nos deja un tiempo más en esta tierra, alabado sea su nombre, porque podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Nada va a pasar sin que sea su voluntad. Estimado amigo, queremos que usted y todos aquellos que están con nosotros se puedan solazar, regocijar y entusiasmarse en Cristo Jesús. Aprendamos a vivir la vida cristiana. Las aflicciones tienen una razón. Las aflicciones tienen como motivo la comunión con los hermanos y con Dios. Segundo, despierta nuestra confianza en el Señor. Tercero, conocemos el poder de Dios que nos libra, nos libró y nos librará. También manifiesta la cooperación en oración de unos con otros. Y por último, motiva la gratitud. Estamos agradecidos con Dios. Alabado sea su nombre. Estimado amigo, ¿le gustaría a usted orar conmigo? ¿Le gustaría agradecer a Dios su vida? ¿Le gustaría agradecer a Dios que lo ha guardado hasta hoy? Pues vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Si Dios nos permite amanecer, alabado sea su nombre. Confiemos siempre en el poder de Dios. Confiemos siempre en Él. Estimado amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no sabe lo que se está perdiendo. Tal vez usted diga, son religiosos más. De ninguna manera. El que tiene a Cristo tiene vida nueva. Dice la Sagrada Escritura que al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya estamos un poco mayores de edad, pero somos personas que crecen espiritualmente y cada día confiamos más en el Señor. Vamos a agradecer a Dios y vamos a clamar para que Dios bendiga nuestros países, para que pronto termine esta situación difícil que estamos enfrentando y podamos reconocer que vale la pena estar en comunión unos con otros, que vale la pena estar sanos, que vale la pena caminar por la calle sin temor, que vale la pena ir a comprar nuestros alimentos sin temor a que algo nos vaya a pasar. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Oremos. Señor, cuánto te agradecemos porque las aflicciones nos enseñan, porque tú permites para que nosotros tengamos experiencias con las cuales podamos consolar a otros. Señor, aquí estamos soportando esta pandemia. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de los que creemos en ti. Ten misericordia de aquellos que todavía no han creído, que todavía tienen la oportunidad de venir a tus pies. Señor, ten misericordia. Entre tanto enfermo, ten misericordia, Señor. Y por los familiares de aquellos que se marcharon y algunos sin conocer a Cristo, te pido, Señor, que les des paciencia, que abran sus ojos, que vengan a tus pies, que se vayan contigo cuando llegue el momento de marcharse y no se vayan a ir sin Cristo y sin salvación. Señor, te pedimos en esta tarde que bendigas nuestro corazón, nuestra vida, lo que somos. Bendice a los hermanos y a todos aquellos que nos escuchan.
que puedan empezar una vida llena de bendiciones, de alegría y de gozo. Gracias, Señor, por tus inmensas misericordias y por tu bondad. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Así sea. Amén. Y estimado amigo, lo esperamos. El próximo domingo estamos otra vez aquí. Y comparta con los demás. Dígale, estamos escuchando la palabra de Dios. Yo trato de leer la palabra de Dios y basarme en ella básicamente. Así que comparta con los demás que nos juntamos aquí en hora del centro de Chicago, las 3 de la tarde. En Centroamérica es una hora antes, pero cada uno de nosotros tiene su confianza en Dios. Los esperamos que puedan disfrutar a sus familiares con todo gusto, con toda alegría, con todo entusiasmo. Que Dios los bendiga y que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Así sea. Amén.